Mañana viernes 14 de junio se conmemora el Día de la Lengua de Signos en nuestro país. Hace 10 años se promovió precisamente poner en valor esta fecha y ponerla sobre la mesa, pues precisamente para que la sociedad se acercara un poquito más hacia la realidad de las personas con discapacidad sensorial, en este caso las personas con sordera. Nosotros queremos profundizar en este tema y para ello vamos a hablar con la Confederación Nacional de Personas Sordas, porque además mañana a lo largo de todo el país se van a suceder una serie de actos que se pretenden organizar, que se han organizado para llamar la atención, no solo a la sociedad, para que se acerque a ellos, sino también a las administraciones públicas, para que tomen cartas en el asunto sobre la necesidad de revertir esta situación. Saludamos al otro lado del teléfono, a través de su intérprete, al presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas, Roberto Suárez. Roberto, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué significa para la Confederación que esta efeméride alcance su 10º aniversario, Roberto? Bueno, pues en primer lugar deciros que es un motivo de orgullo porque a lo largo de la historia de las personas sordas hemos atesorado nuestra lengua y perseverado nuestra cultura a pesar de su vulnerable situación. Hemos luchado de forma incansable para conseguir que las leyes avalen plenamente nuestros derechos lingüísticos, porque somos una comunidad sorda, fuerte y unida, que, bueno, pues en cierto modo nos hemos hecho a nosotros mismos y a nosotras mismas. ¿Cuál es Y el la verdad es que eso porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de la población española sorda que en su día a día usa la lengua de signos? Pues mira, te puedo decir que los diferentes trabajos que existen ahora mismo, las cifras de personas usuarias de la lengua de signos se basan en estimaciones, ¿vale? A nivel europeo, un 0,15 de la población europea, es decir, 15 de cada 100.000 ciudadanos y ciudadanos europeos, son personas sordas usuarias de la lengua de signos. Pero si aplicamos las medidas europeas a la población española, te diría que hay unas 70.000 personas sordas usuarias de la lengua de signos. Vale, pero tenemos que recordar la diversidad y la heterogeneidad de las personas sordas, que pueden ser personas sordas por nacimiento, por pérdida auditiva o por situaciones que posteriormente se han quedado sordas. Y la mayoría de estas cifras son personas oyentes que se han quedado sordas por la edad y que no son usuarias a veces de la lengua de signos. Ajá. Hablábamos antes de legislación, precisamente esa ley 27/2007 otorga por derecho a las personas sordas que puedan elegir, ¿no?, de manera normalizada y amparadas por la ley cómo quieren comunicarse. Pero, ¿cuál es la realidad en cuanto a la aplicación de esta norma, Roberto? Mira, lo que es el derecho a la lengua implica el derecho humano a elegir, que la persona sorda, bien sea a través de su lengua materna o porque dependiendo del contexto elige esa lengua, tiene ese derecho reconocido, como tú decías, bien a nivel de educativo, administración pública, sanidad, ocio, vida, cultura, puede elegir en lo que quiera. Y las personas sordas tienen también ese derecho a expresarse y a comunicarse en su propia lengua. Claro. Un derecho que es fundamental y que va vinculado a los valores de identidad cultural y que fomenta la inclusión y garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas que utilizan esta lengua minoritaria, que es la lengua de signos. Pero la consecuencia de este derecho a la lengua es que hay aspectos vinculados a los derechos humanos que reconocen a nivel internacional el hecho de que se afirma que las personas sordas actualmente continuamos sin poder acceder a ese derecho lingüístico porque hoy en día todavía seguimos con multitud de barreras en muchos ámbitos que no podemos acceder a ellos en nuestra propia lengua. Las administraciones públicas hoy en día continúan todavía sin contar con profesionales que conozcan la lengua de signos o las herramientas necesarias para que las personas sordas podamos acceder a nuestros derechos en igualdad. Por lo tanto, hay multitud de barreras a las que a diario os enfrentáis las personas sordas, no solo a nivel administrativo. Sí, hay muchísimas barreras. Además, que principalmente tenemos una barrera que es la barrera presupuestaria. No existe
La Ley 27 de 2007 o el Reglamento 64 de 2023, ahora mismo esa implementación no existe un presupuesto que garantice la eliminación de estas barreras. Tenemos muchas leyes que nos protegen y nos amparan, pero necesitamos que se implementen y que se implementen con medidas económicas. Mañana vais a salir a la calle para resaltar, poner sobre la mesa esta fecha, pero también para reivindicar. ¿Qué pediréis a través precisamente de vuestra red asociativa? Mira, este año conmemoramos el 14 de junio con el lema Lenguas de signos, lenguas de ley. Y para nosotros es súper importante el reivindicar que es una opción libre, individual, como dice la ley, y que se debe de cumplir. Que las personas sordas queremos que nuestros derechos lingüísticos sea igual que cualquier otra lengua. Ahora mismo la lengua de signos tiene un impacto real en la vida de las personas sordas. Y tenemos que promover y proteger esto. ¿De qué manera? Garantizando y asegurando el aprendizaje, conocimiento y aplicación de la lengua de signos en la atención temprana, en los centros educativos, el conocimiento y el acceso al empleo de las personas sordas, defender el buen uso y el correcto aprendizaje de la lengua de signos de manera inclusiva, garantizando la igualdad y la no discriminación en cualquier tipo de legislación. Entonces, mañana lo que queremos hacer ese llamamiento es que a los gobiernos centrales, así como los autonómicos y locales, de que tienen que actuar de manera rápida para implementar y cumplir de manera práctica este reglamento. El reglamento de condiciones de uso de la lengua de signos española, que ahora mismo tiene que acompañarse por un presupuesto y una cuantía que nos garantice los recursos suficientes para asegurar el pleno acceso a la comunicación de nuestro colectivo. Y también que cumplan el artículo 7 de la ley que hace referencia a este tema y a este texto legal, como te decía. Y para concluir, y teniendo en cuenta esas barreras que nos has relatado y a las que a diario se enfrenta una persona sorda, ¿cómo se plantea, por ejemplo, una jornada cuando una persona sorda tiene que acudir a un médico, pedir una cita o, por ejemplo, realizar cualquier gestión administrativa? Si te encuentras con esas barreras, ¿cómo solucionan eso? Pues como te decía anteriormente, hay diferentes situaciones, diferentes barreras. En el ámbito educativo ahora mismo los niños y las niñas sordas no cuentan con profesionales especializados en la lengua de signos. No tienen la figura especialista de lengua de signos, el intérprete de lengua de signos para recibir una educación bilingüe. En el ámbito laboral, hoy en día existen muchísimas barreras dentro de este ámbito y también muchos prejuicios porque dudan de la capacidad de las personas sordas y consideran que a lo mejor no pueden realizar esos puestos de trabajo y eso no es real. En el ámbito de la sanidad hoy en día necesitamos mucha accesibilidad. Algo que parece una nimiedad, pero cuando tú ocurres a urgencias de 24 horas o esperas en la sala de espera a que te llamen, esto se hace solo por megafonía. Esas cosas se pueden cambiar. Existe una tecnología que nos puede ayudar a eliminar esas barreras. En el ámbito de la televisión, actualmente continuamos contando con intérpretes de lengua de signos de manera aleatoria. No siempre se cuenta con esa figura. Entonces existen multitud de ámbitos y de barreras en los cuales nos encontramos ahora mismo las personas sordas que no podemos acceder en igualdad de condiciones, y de ahí que reivindiquemos a través de una estrategia de seguimiento para que podamos garantizar el compromiso de las instituciones públicas y privadas para que cumplan la legislación existente. Y la verdad es que estamos ya un poco cansados, pero seguimos en nuestro empeño hasta que lo cumplan. Roberto Suárez, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas, gracias por habernos acompañado y ojalá consigáis revertir todas esas barreras. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo. Tú y yo también.